la primera clase con un vagón exclusivo, con ventanas grandes, asientos que incluso se reclinan. Tenemos acceso a un bar y a una terraza como abierta. Esto es culpa de ustedes, mexicanos. Estoy enojado con ustedes. ¡Dios mío! ¡Vean esto! ¡Está demasiado loco! Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy vamos a conocer el tren más caro y lujoso de México y uno de los hoteles más impresionantes del país. A lo que entiendo, en el borde de una barranca, de un precipicio. Este tren que ven por aquí es una obra de ingeniería. Se dice que tardaron más de 60 años en construirlo. Tiene túneles, puentes, atraviesa la Sierra Madre y nos va a llevar hasta un hotel, como les dije, como en un acantilado. No entiendo bien ni a dónde. Hoy tenemos un video VIP. Así que acompáñenme, que a lo que entiendo aquí hay restaurante, barra, vagones con cristales. Vamos a ver qué es la cuestión. Para tomar el tren vinimos hasta un pueblito hermoso, pero hermoso. Me recuerda demasiado como al Calafate en Argentina, porque todas las construcciones son de madera, pero es demasiado frío. Ahorita estamos como a 0 grados, se me están quemando las manos. Ya va a salir, hay que correr, perros. Pero qué elegancia, no la de Francia, sino la de México. Fierro, pariente. Amigos, resulta que hay varias opciones para tomar este tren. Incluso leí que hay un tren regional, mucho más económico para las personas que necesitan moverse de una comunidad a otra. Y está la opción de lujo, que es en la que vamos nosotros, que es para turistas. Hay 3 clases. Está la clase turista, está la clase ejecutiva y está la primera clase con un vagón exclusivo, con ventanas grandes, asientos que incluso se reclinan para ir bien agustín, snacks y bebidas incluidas. Tenemos acceso a un bar y a una terraza como abierta, que obviamente ya casi vamos a ir a ver todo eso. Obviamente primero lo primero, así que vamos a ir a buscar el desayuno. Tenemos que movernos de un vagón a otro. Vean esta cosa, vean aquí donde va el pegue de los vagones y vean cómo se mueve. Da miedo, la verdad, pasar por aquí. Ya en este vagón hasta que huele. Vean qué loco cuando se pasa por los túneles. Se pone todo oscuro, está demasiado tuanis, la verdad. Esta ya es la zona de restaurante. Yo no me esperaba, la verdad. Mesas con cubiertos y de todo. Nosotros ya pedimos, solo estamos esperando que llegue el cafezazo. Eso sí, me dijeron que no hay nada incluido ni en primera clase, que solo hay comida incluida cuando van a rutas muy largas de muchas horas, pero que esta ruta es una ruta corta, entonces que no hay nada incluido. Yo me pedí un capuchino y algo súper liviano, porque me dijeron que ni siquiera da tiempo de hacer un plato fuerte, porque ya estamos a punto de llegar. Por cierto, me trajeron esto que es una concha. Me dicen que es muy típico de aquí, de México. Es una concha de vainilla. Oye, tanto tú como yo teníamos. Es pan dulce cubierto como con una cremita de vainilla. ¡Qué espectacular! Y unas orejitas también. Tengo que confesarles que estoy muy feliz de andar por el norte de México. Ya entiendo bien los corridos. Ya entiendo qué significa qué tranza carnal. Ya sé qué significa una güerita bien guapa. Ya estoy entendiendo bien. Ya sé qué significa fierro pariente, las morras, etcétera, etcétera. Ando realizado aquí en el norte. En la parte de atrás me dicen que hay un tipo de terraza con bar. Buenas, ¿qué tal? Pura vida. Y vean, sí, qué nivel, está abierto. ¡No! ¡Qué loco! Van las ventanas abiertas y además tenemos hasta un barcito por si queremos pedirnos algo de tomar. ¡Qué nivel, Maribel Guardia!
ya nos echaron del tren. Realmente sí está caro, es súper corto el trayecto y no incluye nada. Llegamos a una estación que se llama Divisadero y por Dios, plebe, banda, bichos, ¿qué es esto? ¡Ojo, qué belleza! Señora, ¿de qué viene rellena esa tortilla? Está de deshebrada. Deshebrada es la carne desmechada y también lleva frijol y queso, me dijo. Sí, frijol y queso. Estas son las famosas gorditas. ¿Qué se llamarían? Gorditas de la sierra. Sí. Muy chihuahuense. Las gorditas chihuahuenses, vamos a probar. Cuando usted ve que una señora manipula las tortillas calientes con la mano, ahí es, efectivamente, ahí es. Uf, ni les digo cómo huele esto, frijolitos, queso, carne desmechada. Y esto es culpa de ustedes, mexicanos. Estoy enojado con ustedes porque ahora soy adicto a la salsa verde. Y allá no tengo, no sé qué voy a hacer cuando me devuelva. Qué cosa más rica y adictiva, por Dios. Quema y duele, pero rico. Ya estoy entendiendo el término pica rico. Vean esta belleza. Vámonos. Este es el lugar, este es el lugar. Benditas sean las gorditas y por qué no las había probado nunca. Sean bienvenidos a las Barrancas del Cobre en México. Un cañón impresionante, 4 veces más grande y 2 veces más profundo que el Gran Cañón de Colorado, el famoso de los Estados Unidos. Estamos en un parque que se construyó en territorio de los Tarahumara, los indígenas que habitan esta zona desde hace miles de años, conocidos porque para escapar de la conquista se refugiaron en cuevas en estas barrancas y además se cree que pueden llegar a correr hasta 50 kilómetros diarios para ir de una comunidad a otra. Les voy a adelantar que más adelante vamos a bajar al fondo de este cañón a buscarlos para que estén pendientes y se suscriban. Pero hoy lo que vamos a hacer es conocer este parque que el gobierno construyó en el territorio de ellos para apoyar la economía de la zona. Según lo que entiendo, solo tarahumaras pueden trabajar aquí como guías, como seguridad, pueden venir a vender artesanías, comida, etc. Ojo este dato, como diría mi tata, dato perturbador. Hace unos años se podía meter por aquí a esta piedra, a esta barranca que sale hasta la punta para hacerse una foto famosa para las redes sociales, hasta que una vez una pareja se paró en una piedra que está aquí en la pura punta. Resulta que esa piedra no está equilibrada, como que tiene algún fallo ahí que se mueve pero no se cae, y la pareja cuando se paró en la piedra resbalaron y cayeron hasta el fondo. Ni para qué les cuento cómo quedaron, pero desde ahí lo cerraron para siempre porque hay 180 metros aquí para abajo. Se sabe que una actividad va a estar violenta cuando primero estoy firmando que si me muero no es responsabilidad de nadie y segundo están pidiéndome aquí el número de mi papá por si acaso. Estamos a punto de tirarnos de la segunda tirolesa más larga de todo el planeta. Vean nada más donde nos vamos a mandar. Vean este cable, ni siquiera se alcanza a ver a dónde llega. Vamos para el otro lado. Aquí no vas a tener que hacer nada, el frenado es totalmente automático, vas a impactar contra 100 resortes que van a recibir toda la velocidad que llevas, ¿ok? Ok. Amigos, nos esperan 2,5 kilómetros de cable. ¡Dios mío! ¡Vean esto! ¡Está demasiado loco! ¡Vamos a alcanzar más de 100 kilómetros por hora! ¿Qué es esta locura, por Dios? No es lo mismo verla venir que bailar con ella. Estamos cerca de llegar al otro lado y nos esperan como 100 resortes para frenarnos. No sé si va a ser un super impacto esto o si va a ser una llegada tranqui. ¡Qué impresionante, por Dios! Amigos, gracias por estar aquí, por dejarme dedicarme a esto. De verdad, qué locura.
No, hombre, más bien ni llegamos. Más bien quedamos en el aire. Hola, cuidado, mi hermano. Ya casi. Ahora sí. Vámonos. Salvado. Salvado por mi compadre. Ahora sí. Gracias, mi hermano. Por un momento pensé que iba a morir ahí guindando por el resto de mi vida. Coméntenme ustedes aquí abajo si se mandarían de la segunda tirolesa más grande del mundo. Ahora tenemos que caminar en la montaña como 30 minutos para llegar. A ver si lo logramos ver. No sé si lo van a notar. Para agarrar ese teleférico que va por ahí, por favor, señálemelo con un círculo que apenas se alcanza a ver en la vasta montaña. Hay que agarrarlo para ir al otro lado. Y desde aquí arriba podemos ver comunidades tarahumaras en el fondo del cañón. Ahí vamos a ir a buscarlos más adelante. Según lo que entiendo, hay quienes tienen que subir todos los días, subir y bajar corriendo, algo que para ellos no es nada demasiado extremo, más bien es muy normal. Se caracterizan por correr y caminar distancias exageradas. Vine aquí en temporada baja, entonces tengo todo este lugar solo para mí, lo cual es muy emocionante, pero también aterrador. Cualquier cosa que pase, una cascabel, no sé, cualquier cosa en el camino, estoy solo. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, perros! ¡Fierro, pariente! ¡Vámonos! Ahora sí, bichos, ojo donde vamos a pasar la noche de hoy. A simple vista parece que es un lugarcito normal, un hotelito común y corriente, pero una vez que nos adentramos por aquí, pasen adelante a su humilde morada. Tenemos un bañito. Este hotel como que tiene una temática de casa tarahumara, me parece, porque si ponemos atención hay ventanitas, el cemento está como brochoso, creo yo, dando a entender que es adobe, y además hay mucha madera. De hecho, que vean arriba las vigas de madera. Eso sí, esta silla creo yo que no calza, que no entra, pero igual la metieron y ya. Vamos a ignorar eso porque vengan a ver. Cabe recalcar que esta no es mención pagada, simplemente se dice que este es de los mejores hoteles o el mejor que hay en las Barrancas del Cobre. Así que, damas y caballeros, vean esto conmigo. ¿Se imaginan lo que es amanecer o el atardecer en este lugar con todas las barrancas? Es impresionante, literalmente estamos al borde del precipicio. Pasar la noche en este lugar vale aproximadamente entre 250 y 300 dólares la noche, únicamente con el desayuno incluido. Nada más, el almuerzo y la cena es extra. Este lugar está muy aislado, entonces casi que obligatoriamente hay que comer en el restaurante de aquí, y vale, me parece, como 600 pesos mexicanos por persona. 30 dólares, 15,000 colones, entrada, plato fuerte y postre. Así que por favor vean todos los anuncios de este video, que si no me voy a tener que quedar lavando platos en México. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video VIP de hoy. Cuéntenme a ustedes qué les pareció el tren de lujo, el segundo zipline más largo de todo el planeta, este hotel con esta vista impresionante. ¿Qué le parecieron los precios? Déjenmelo todo ahí abajo en los comentarios. No se olviden de suscribirse y estar pendientes, que ya saben, nos vamos a adentrar en la Sierra Tarahumara a buscar a los tarahumara y muchas cosas más que faltan todavía por México. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó, y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy iba a 100 kilómetros por hora volando por ahí.